Muy buen día, querido estudiante. El día de hoy, en una nueva sesión de nuestro curso de electricidad y magnetismo, veremos un concepto muy importante del flujo eléctrico para llevar la ley de Gauss. Vamos a considerar la ley de Gauss eh, a partir del flujo eléctrico que ya se vio previamente. Con ello, comenzaremos con un ejemplo conceptual y cuantitativo para revisar el concepto de flujo eléctrico y así llegar a presentar la ley de Gauss. Recordar que la analogía del flujo eléctrico no es que algo fluya, la analogía la hacíamos con agua, pero pues acá no hay nada que fluya como tal, es un concepto que se trae abstracto para poder entender otros conceptos. Una carga positiva, puntual positiva, Q igual a 3 microcoulomb, está rodeada por una esfera centrada en la carga y cuyo radio mide 0,20 metros, como se ve en la figura. Determina el flujo eléctrico a través de la esfera debido a esta carga. Entonces vamos a medir el flujo pues en una esfera. Vamos a recordar que el campo eléctrico se define como la constante de Coulomb, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, epsilon sub 0. Este valor ya lo sabemos que es 9 por 10 a la 9 aproximadamente por la carga sobre la distancia a la que se quiere medir, que en este caso es el radio de la esfera, porque en toda la esfera, a la misma distancia, encontraremos el mismo valor de flujo. Recordemos que K, que es lo mismo que 1 sobre 4 pi, es 9 por 10 elevado a la 9. No voy a colocar las unidades eh, porque ya está en el sistema internacional y el campo eléctrico nos va a dar en las unidades correctas. La carga, vamos a recordar que nos está diciendo que es una carga positiva de 3 microcoulomb. 3 micro significa por 10 a la menos 6. Sobre la distancia, que vamos a recordar, dice cuyo radio mide 0,20 metros. 0,20 y lo elevamos al cuadrado. Bien, realizando el cálculo correctamente, lo voy a hacer acá, 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6 dividido 0,20 al cuadrado, tenemos que da 675.000 y las unidades correctas del campo eléctrico es Newton sobre Coulomb. Recordar que las unidades físicas no van en cursiva, sino sin cursiva. Bien, este valor lo podemos colocar como 6,75 por 10 a la 5. 1, 2, 3, 4, 5, perdón. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 6,75 por 10 a la 5. Pero como no he terminado el ejercicio, no lo voy a considerar todavía así. Recordar la definición de flujo. Como vemos, las líneas de campo coinciden formando 0 grados, es decir, van en la misma dirección, son paralelas con la dirección de la normal al área de la esfera. Por lo tanto, la definición es campo por el área. El campo eléctrico sabemos que es 675.000 newton sobre coulomb o 6,75 por 10 a la 5. El área es el área de la superficie de una esfera. El área de la superficie de una esfera es 4 pi por el radio al cuadrado. No confundir con el radio de una circunferencia, porque como esto está en el espacio, el área de una esfera, la superficie de una esfera, es diferente a la superficie de una circunferencia. Bien, tenemos, eh, bueno, sabiendo que el radio, lo voy a reemplazar aquí, es 0,20 metros, entonces multiplico por 4 pi por 0,20 al cuadrado. Y tenemos un valor de 108.000 pi, que aproximado es 339.292. Bien, yo voy a colocarlo en notación científica, entonces 3,39 por 10 a la 1 y 3, 4 a la 5. Bien,
Vamos a recordar las unidades del flujo y son, el campo viene con Newton sobre Coulomb y por metro, entonces es Newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Recordar que no va en cursiva. Y de esa manera tenemos el flujo eléctrico. Bien, ahora les voy a presentar la ley de Gauss. Ahorita les contaré cuál es la intención de este ejercicio que acabamos de hacer. Eh, Gauss es muy conocido, ustedes lo habrán visto en alguna asignatura en matemáticas. Cualquier campo, Gauss estuvo presente en muchos campos. Esta ley es un honor a Gauss que se le hace en honor a su grandioso trabajo, a pesar de que su mayor campo de desempeño fue en las matemáticas, también en la física teórica aportó bastante. La ley de Gauss es una alternativa a la ley de Coulomb. Aunque equivale por completo a la ley de Coulomb, la ley de Gauss ofrece una forma distinta de expresar la relación entre la carga eléctrica y el campo eléctrico. La formuló Carl Friedrich Gauss, uno de los matemáticos más grandes de todos los tiempos. Para la mayoría es considerado el mejor. Muchas áreas de las matemáticas llevan la marca de su influencia. Gauss también realizó contribuciones igualmente significativas en la física teórica. Invitación, siempre conocer la vida de estos genios, vida y obra de estos genios. Gauss, a pesar de que al inicio tuvo bastantes dificultades, tuvo una vida fructífera y pues es una gran influencia para sobre todo las carreras de ingenierías actualmente. Vamos a analizar cómo llegar a la ley de Gauss, cómo plantearla. Esto es lo que más o menos acabamos de hacer. Dice que es una carga, puede ser positiva o negativa, la vamos a considerar en este caso positiva, y le vamos a inventar una superficie, que estas superficies ahora se van a llamar superficies gaussianas. Estas superficies gaussianas me van a permitir encontrar una relación muy importante. Miren cómo es. Yo me voy a inventar una superficie gaussiana en forma de esfera que alrededor de esta esfera, que sea concéntrica, y otra que sea el doble del radio. No importa el tamaño, el doble, el triple, lo que sea. Voy a anotar esto que descubrió Gauss matemáticamente. Dice, a través de estos dos elementos de área pasa el mismo número de líneas de campo y el mismo flujo. Entonces, hay una consideración importante acá que se acaba de descubrir y es que no importa el tamaño de la esfera, el flujo siempre va a ser el mismo. Conclusión, el flujo depende de quien esté provocando o haciendo el campo eléctrico, no de donde se mida. Y entonces matemáticamente lo vamos a ver. Miren cómo es. Recordemos que el campo eléctrico, el flujo es campo eléctrico por el área. 1 sobre 4 pi epsilon 0 es la constante que nosotros aproximamos a 9 por 10 a la 9 por Q sobre R al cuadrado. Entonces, el campo eléctrico yo lo quiero medir en la superficie de esa esfera que yo me inventé, por lo tanto es R al cuadrado. Por el área, entonces el área de una esfera, recordemos que es 4pi por el radio al cuadrado. Vemos matemáticamente que 4pi con 4pi se van y r cuadrado con r cuadrado. Y el flujo me da Q sobre epsilon sub 0. Ven cómo la relación del flujo no depende del tamaño del radio ni de donde se quiera medir. En donde se quiera medir el flujo va a ser el mismo. Hagamos el mismo tratamiento matemático ahora con 2R. No importa la distancia, miren, o sea, reemplazamos R por 2R, igual se va a simplificar matemáticamente y sea cual sea el tamaño de la esfera, vamos a obtener Q sobre epsilon sub 0. Conclusión, el flujo es independiente del radio R de la esfera que inventemos de la superficie gaussiana. Solo depende de la carga encerrada por la esfera. Es decir, el flujo depende de lo que yo encierre. ¿Sí? Si yo encierro, pues voy a obtener un valor de flujo, pero si no encierro la carga, si hago por ejemplo la esfera a un lado, pues no va a depender de ella. Entonces, a esta Q la vamos a considerar como carga encerrada. ¿Qué hizo Gauss? ¿Cuál fue la genialidad de Gauss? Y este es el objetivo de la clase, que ustedes vean la genialidad, la sencillez
a la que Gauss llegó y por eso en su honor se da el nombre de esta ley tan importante. El flujo, él entendió que era una integral de E por un diferencial de área. Entonces Gauss o cualquier persona puede hacer esta demostración y es que si el flujo no depende de la distancia o del R de la esfera o la caja o bueno, lo que sea de la superficie que uno se invente para medir el flujo, uno puede tener, por ejemplo, esta superficie amorfa que les estoy mostrando acá, una como en forma de papa, de papaya o bueno, de cualquier cosa que no tenga ni simetría ni forma y haciendo la integral de todos los diferenciales de área, se comprueba que sin importar la forma, el tamaño, si tiene simetría o no, el flujo siempre depende de Q sobre epsilon sub 0. Entonces ustedes para encerrar las cargas, ustedes pueden hacer cubos, tesseractos, pirámides, esferas o cosas así como esto, como frijoles, papas, lo que sea. El final es que da Q sobre epsilon sub 0. Y he ahí la genialidad. Y es que, pues, no es necesario hacer la integral para estas figuras raras porque ya la demostró Gauss. Acá está la demostración. ¿Cuál es la forma general de la ley de Gauss? Entonces, vamos a recordar aquí algo que se había mencionado cuando vimos el flujo eléctrico. ¿Cuál será el flujo eléctrico por esta superficie que me acabo de inventar, donde una carga está afuera? El valor correcto del flujo que pasa a través de esta superficie gaussiana es cero, porque lo que acabo de decir es que depende, la conclusión era que depende de la carga encerrada. Si yo no encierro carga, pues no hay flujo. Vamos a mirar. Lo que entra es lo mismo que sale. Entonces, pues uno tiene positivo, un flujo positivo y un flujo negativo. Entonces, en su totalidad, el flujo será cero. La razón, porque esa superficie no encerró la carga. Conclusión, las cargas externas no afectan el flujo de las superficies gaussianas que yo me invente. Bien, voy a leer acá. Carga puntual afuera de una superficie cerrada que no encierra ninguna carga. Si una línea de campo eléctrico proveniente de la carga externa entra en un punto de la superficie, debe salir por el otro. Es decir, como lo que mismo que entra es lo mismo que sale, no hay flujo. ¿Listo? Línea de campo que entra, línea que sale. Forma general. Entonces, Gauss nos acaba de decir que el flujo eléctrico es una integral de cualquier forma o tamaño, ¿sí? Como es independiente, y esta integral del campo eléctrico por el área siempre me va a dar la carga que encierro sobre epsilon sub 0, ley de Gauss. El flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica total neta dentro de la superficie, dividida entre epsilon sub 0. Dentro de la superficie, si está afuera, no afecta el flujo. Bueno, este ejemplo conceptual nos va a ayudar si, si hemos entendido la ley de Gauss hasta este momento. Recuerden, el objetivo es que entiendan la genialidad de Gauss porque esto me ayuda a simplificar problemas. En este punto, les voy a recordar un ejercicio pasado que hicimos en donde calculábamos el campo eléctrico para distribuciones de carga continua. Por ejemplo, un anillo, una placa, una esfera, bueno, otros ejemplos. Y el resumen de eso era que ustedes tenían que sacar un diferencial de área, sacar el seno, coseno, mirar si era simétrico, hacer una integral y bueno, muchos pasos matemáticos y muchas consideraciones que al final resultaban, por no decir otra cosa, engorroso. Un proceso largo, engorroso, ¿sí? Tocaba con muchos largo. Y lo que les voy a mostrar a continuación es que con la ley de Gauss se hace en un paso. Así de sencillo. Esos ejercicios que hicimos la clase pasada los vamos a volver a hacer, pero con la ley de Gauss y van a ver la simplicidad. Este ejemplo es conceptual, dice flujo eléctrico y carga encerrada. La figura que les estoy presentando abajo muestra el campo producido por dos cargas puntuales más Q y menos Q, de igual magnitud y signos opuestos. A eso se le llama un dipolo eléctrico. Determina el flujo eléctrico a través de cada una de las superficies cerradas A, B, C y D. Entonces,
La figura nos está mostrando cuatro superficies, A, B, C y D, cada una con un color para este dipolo. El objetivo es encontrar el flujo eléctrico. Entonces vamos a identificar la superficie A, que está encerrando a la carga positiva, y aquí el flujo tiene un valor de más Q, que es la carga encerrada, sobre epsilon sub 0. Sabemos que el flujo sale, recordando que el flujo no es un vector, simplemente identificamos eh, de qué manera es el flujo. Ahora vamos a la superficie B. En la superficie B observamos que está encerrando una carga negativa, por lo tanto la carga negativa encerrada es la carga que está encerrada y de nuevo se divide entre epsilon sub 0. Para el C está encerrando todas las cargas eléctricas que están presentes, tanto la positiva por la negativa. Entonces, por la ley de Gauss, la carga encerrada es la suma neta. O sea, la carga neta es la sumatoria de eso, entonces más Q, más menos Q, entonces queda así, sobre epsilon sub 0. Sobre epsilon sub 0, y tenemos un valor de 0. Claro, como la carga neta, deben ser recarga neta, pero la carga neta es 0, pues no hay flujo. Y esto se ve identificado por las líneas de campo. Lo mismo que sale es lo mismo que entra, lo mismo que sale es lo mismo que entra, lo mismo que sale es lo mismo que entra, y el flujo neto total, pues, da 0 por consecuencia. En la superficie D, notamos que es una superficie que está al lado de la positiva. Ya había explicado esto. Entonces, en esta superficie, el flujo es inmediatamente cero porque la carga encerrada es cero. Es decir, carga encerrada cero porque no encerró sobre epsilon sub cero da cero el valor del flujo. De esta manera, identificamos que el flujo, perdón, las cargas que estén fuera de una superficie gaussiana no afectan el flujo. Si ustedes creían que el flujo iba a afectar porque había positivo o negativo, la ley de Gauss les contradice esa afirmación. El siguiente ejemplo dice campo de una esfera conductora con carga. Se coloca una carga positiva Q en una esfera conductora sólida de radio R. Determine el campo eléctrico en cualquier punto en el interior o en el exterior de la esfera y además también lo vamos a calcular en la superficie. Vamos a mirar cómo se calcula. Recordemos, a una superficie conductora, cuando ustedes la cargan, se carga toda la esfera, pero solo en la superficie. En el interior no hay cargas. Como en el interior la carga no se distribuye ahí, pues al calcular el campo eléctrico, como la carga es cero en el interior, el campo eléctrico es cero en todo su interior. Pero no pasa lo mismo en la superficie, porque en la superficie está toda la carga. Y aquí está la forma de calcular la, el campo eléctrico en la superficie. 1/4 pi epsilon 0 por la carga que está distribuida toda la superficie sobre el radio de la esfera al cuadrado. ¿Y qué pasa afuera? ¿Qué es lo que pasa afuera? Afuera yo tengo que hacer superficies gaussianas. Como es una esfera, pues lo más fácil es hacer superficies gaussianas en forma de esfera, que tengan radios diferentes. A estos radios los voy a llamar R minúscula. Y vamos a usar la ley de Gauss para llegar a esta relación, que es la relación de la ley de Coulomb. Es impresionante lo que va a hacer acá. Recordemos que el campo eléctrico por el área es el flujo eléctrico. ¿Bien? Y el flujo eléctrico, según la ley de Gauss, que ustedes integran sin importar la forma, nos va a dar la carga encerrada sobre epsilon 0. Listo. Ahora yo recuerdo que el área que acabo de inventarme es el área de una esfera. Entonces es por 4pi, el área de una esfera, por el radio que yo voy a llamar esa distancia, el radio de las esferas que me voy a inventar, las superficies gaussianas, con R minúscula. De esta manera voy a despejar
el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico. El 4pi va a multiplicar con epsilon cero y tenemos 1/4pi, 4pi epsilon sub cero. Que acabamos de encontrar con la ley de Gauss eh, la consecuencia, la constante de la ley de Coulomb. El Q queda allá, está multiplicando, y el R cuadrado lo paso a dividir. R cuadrado. Y tenemos cómo encontrar el campo eléctrico afuera de una esfera conductora cargada. Este campo depende de la distancia en donde yo quiera medir, y por eso acá notamos que a medida que me voy alejando, entre más lejos mida, pues más va disminuyendo con el inverso al cuadrado de la distancia o con el radio de la superficie gaussiana, y en algún punto muy lejano en el infinito, ese campo eléctrico será cero. Entonces, tenemos dos puntos en los que es cero, y es en el interior y en el infinito. En la superficie tenemos el campo eléctrico máximo y afuera va disminuyendo. Bueno, espero que hasta el momento hayan entendido la genialidad de la ley de Gauss, lo fácil que es, lo útil para resolver este tipo de ejercicios. Aquí vamos a ver otro ejercicio, recordando que esto ya lo habíamos solucionado en un ejercicio pasado, en donde sacábamos el seno, el coseno, mirábamos la simetría y calculábamos el campo eléctrico de una carga lineal. Lo habíamos calculado para un alambre o una sección de línea. El ejemplo dice, una carga eléctrica está distribuida de manera uniforme a lo largo de un alambre delgado de longitud infinita. La carga por unidad de longitud es lambda y se supone positiva. Se trata de encontrar el campo eléctrico. Esta es una representación aproximada del campo de un alambre finito con carga uniforme, siempre y cuando la distancia del punto del campo al alambre sea mucho menor que la del alambre. ¿Qué significa? Acá nos acaban de decir que carga por unidad de longitud lambda. Entonces, eso le vamos a llamar como una densidad de carga lineal, es decir, que la distribución de la carga es a lo largo de una línea. De tal manera que no nos importa si esto es un alambre, un cilindro, no nos importa el radio de ese cilindro, solo nos importa que la carga se distribuyó linealmente. Por eso lo vamos a suponer una línea. Si yo quiero saber cuánto es la carga total de esta línea, de este alambre o este cilindro, calculo la densidad lineal por toda la longitud total del alambre, ¿bien? Sin importar cuánto mide. Y de nuevo aplicamos la ley de Gauss. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que un cilindro es la superficie gaussiana, ¿sí? Y en esta superficie, en esta superficie que no son las bases circulares, notamos algo, y es que el campo eléctrico, el campo eléctrico, eh, pues es perpendicular, el campo eléctrico perpendicular, y es cero en estas dos caras. ¿Listo? De tal manera que el campo eléctrico en esta superficie, pues yo lo mido y es equipotencial. ¿Bien? ¿Qué encontramos aquí? Entonces el flujo es igual al campo por el área. Entonces, no necesito el área de todo el cilindro, es decir, voy a despreciar las dos tapas porque por ahí el campo eléctrico es cero. ¿Bien? Por lo tanto, pues no habría flujo. Y el campo eléctrico quedaría solo el área de un cilindro sin sus tapas. Y ese valor es 2pi por el radio del cilindro. Es decir, yo puedo hacer el cilindro más chiquito y ahí puedo hacer esa medida del campo eléctrico o más grande, ¿sí? Y por L, que es la altura del cilindro. Ese es el área. Y recordemos que la integral o el flujo, según la ley de Gauss, siempre da la carga encerrada, pero la carga encerrada es lambda, la densidad lineal, por la longitud, ¿sí? El tamaño total o altura del cilindro sobre epsilon sub cero. Listo. Vamos a despejar de aquí el campo. Miren cómo queda. El campo eléctrico.
pasamos 2pi sobre epsilon cero, es decir, vamos a ver una reducción. Hace epsilon 1 sobre 2pi por epsilon sub cero, epsilon sub cero, y acá por la carga, que es la densidad por L, y aquí me falta pasar R y L. Entonces, acá R por L. ¿Qué encontramos? Que la longitud matemáticamente se simplifica. Eso quiere decir que ustedes se preguntarán por qué en el dibujo esa superficie no encerró totalmente, sino parcialmente al alambre. Y es que la magnitud del campo eléctrico, el cálculo de la magnitud del campo eléctrico es independiente de la longitud del alambre. Entonces, por eso se puede considerar finito o infinito, porque como no depende, sino yo solo quiero medir el campo eléctrico, pues ya matemáticamente me dice que solo depende de la densidad lineal de carga y de la distancia donde yo quiera medir. Así de sencillo. Ahora pasamos a otro ejercicio que también habíamos realizado. También tenía unas consideraciones matemáticas y vamos a resolver el mismo ejercicio para una placa en la cual usamos nuevamente la ley de Gauss. Dice campo de una lámina plana infinita cargada. A esto eventualmente la vamos a llamar placas. Encuentra el campo eléctrico que genera una lámina delgada plana e infinita, en la que hay una carga uniforme positiva por unidad de área. Entonces aparece una nueva densidad y es sigma, y entonces esta vez sigma me habla de cómo se distribuye la carga ya no en una línea, sino en una superficie. Entonces, de manera análoga, para yo encontrar la carga total de toda la placa, pues yo lo que tengo que hacer es sigma por el área. Entonces, sigma por el área, pues va a ser toda la carga que estoy considerando, ¿no? Entonces, área, ustedes dirán, bueno, si nos dicen una placa infinita, pues esta área, pues lo que haya, el área grandísima. ¿Qué superficie gaussiana vamos a usar acá? Yo puedo usar, recuerden que es independiente de la forma, entonces yo puedo usar un cilindro, un cubo, lo que sea, o cualquier forma que me permita ver que por esta cara es por donde fluye el campo eléctrico. ¿Bien? El campo eléctrico entonces va hacia allá, ¿sí? Por esta cara, y por esta cara la superficie gaussiana, recuerden que es sin importar. Lo importante es que pues haya una cara que sea perpendicular la dirección de la normal del área con la del campo eléctrico que coincida. Y por esta cara que antes habíamos considerado en el alambre, esa cara pues no hay campo eléctrico. ¿Qué tenemos ahora? Entonces, como la placa es así, vamos a usar la ley de Gauss nuevamente. La ley de Gauss dice que el flujo es igual al campo por el área. Entonces, en este caso, el área, recuerden que el área puede ser un cuadrado, un triángulo, bueno, lo que sea, desde cuando, siempre y cuando, pues, sepamos que está por este y por este lado. ¿Por cuántas caras tenemos flujo? Pues tenemos por dos caras, por esta y por esta. ¿Sí? La placa manda por allá, entonces vamos a multiplicar por 2 y recordemos que la ley de Gauss dice que el flujo siempre es igual a la carga encerrada. Bueno, la carga encerrada, que en este caso es sigma por A, la carga encerrada sobre epsilon sub cero. Listo. Ahora despejamos el campo eléctrico y los que habían hecho este ejercicio de una manera anterior, pues van a ver cómo la ley de Gauss me está ayudando a resolver este ejercicio de una manera mucho más fácil. Paso el 2a dividir y veo que por eso yo les decía al inicio que es independiente de la superficie gaussiana porque el área matemáticamente se simplifica. Es decir, no depende, como en el ejercicio anterior, no depende del área. Por eso podemos considerar la placa como infinita, ¿sí? Porque como no importa el área de ella, pues podemos calcular el campo eléctrico para cualquier placa.
Y tenemos solo que depende de eh, la carga por unidad de área, que es sigma, y nuevamente sobre epsilon sub 0. Es un cálculo bastante fácil. ¿Qué encontramos acá? Nosotros vamos a tener un campo eléctrico entre placas paralelas, después va a ser más estudiado, y que tenemos aquí que el campo eléctrico, esta también es una demostración que ya se había hecho, el campo eléctrico acá pues es la suma de los dos campos, la intensidad de los dos campos por la placa. Recuerden que debe ser positivo y negativo, es lo que estoy diciendo, solo aplica para positivo y negativo. Quiere decir que ya no hay una placa, sino dos placas. Entonces, con dos placas se duplica la intensidad del campo eléctrico. Entonces, multiplicamos por 2. Y al multiplicar por 2 pues se simplifica y tenemos el campo eléctrico para placas paralelas. Es decir, cuando ustedes quieran calcular el campo eléctrico entre dos placas paralelas, simplemente es sigma, recordando que las dos placas están cargadas con la misma cantidad, pero una positiva y una negativa, y sobre epsilon sub 0, de esa manera tan sencilla. Siguiente ejemplo, dice campo de una esfera con carga uniforme. Una carga eléctrica positiva Q está dividida de manera uniforme en todo el volumen de una esfera aislante con radio R. Encuentra la magnitud del campo eléctrico en el punto P, una distancia R del centro de la esfera. ¿Qué tenemos a diferencia del ejercicio anterior? Y es que esta esfera está cargada, ¿sí? Con una carga Q positiva en todo el volumen, es decir, tanto adentro como afuera. Eso es una característica de los aislantes. Recordar, en los conductores, al cargar, la carga se distribuye en toda la superficie, pero no en el interior. ¿Listo? ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a encontrar una relación que les va a quedar pues por su cuenta, lo pueden leer para no hacer más largo el video. Como había hecho para la conductora, la ley de Gauss me va a ayudar a demostrar esto que les estoy mostrando acá. Similitudes y diferencias. En un conductor cargado, en el interior no hay carga, por lo tanto, el campo eléctrico es cero. Pero si es un aislante en donde la carga está en todo el volumen, sí va a haber carga y es proporcional a R. R es entre más me aleje del centro. Entonces, eso tiene que ver con la densidad volumétrica. Entonces, ya vimos que hay una densidad lineal para el alambre, densidad de superficie y en este caso una densidad volumétrica. Por eso, por ahí van a ver que es proporcional a R al cubo. ¿Bien? ¿Qué vemos acá? Que crece linealmente y la única parte en donde el campo eléctrico es cero es en el centro de la esfera. El resto va a crecer hasta alcanzar su valor máximo en la superficie. ¿Bien? Entonces, tenemos esta relación, si nos piden el campo eléctrico al interior de la esfera aislante cargada, cualquier punto de R minúscula, pero si llego a la superficie, pues ya tengo que considerar el radio total. Entonces es esta que coincide con el valor de lo que pasa con una superficie esférica conductora. Es el mismo valor. ¿Y qué pasa afuera? Pasa lo mismo que en un conductor. Miren, todo esto demostrado con la ley de Gauss, como lo hice en el ejercicio anterior. Con la ley de Gauss se llegan a esas relaciones. Bien, eso sería por este lado. Para recordar, entonces para prepararnos para nuestros temas evaluativos, como quizzes y parciales, vamos a hacer un recorderis de cómo manejamos el flujo, pero antes de eso unas preguntas de análisis de la ley de Gauss, a ver qué tanto entendimiento tuvimos acerca de esta explicación. Comencemos. Preguntas para el análisis están al final del capítulo. Esta pregunta es muy interesante porque compruebas si se entendió o no se entendió el concepto, lo conceptual de la ley de Gauss. Pregunta 22.21 dice, un globo de caucho tiene en su interior una carga puntual. El flujo eléctrico a través del globo depende de si está inflado por completo o no. Explica su razonamiento. Quisiera que se preguntaran, volvieran a revisar sus apuntes y contestaran esta pregunta antes de escuchar la respuesta. La respuesta es
una carga está dentro de un globo y entonces ustedes la pueden inflar poco o mucho y pues la ley de Gauss dice que no depende de la superficie donde yo quiera medir el flujo es el mismo que pasa si está un poco inflado o muy inflado o demasiado inflado, no importa la cantidad, ya hubo una demostración, solo va a depender el flujo de si encerré la carga o no. La carga está encerrada, sí va a haber flujo y depende de la carga, de la medición que yo esté haciendo de la superficie gaussiana. La siguiente pregunta es una variación de un ejercicio, un ejemplo que ya habíamos hecho anteriormente y dice, suponga que en la figura, esta figura ya es conocida, las dos cargas ahora son positivas. Considere esto positivo, recuerda. ¿Cuáles serían los flujos a través de cada una de las cuatro superficies del ejemplo? Recuerden que había superficie A, B, C y D. Entonces, en la superficie A, como es positiva, tenemos que el flujo eléctrico es igual a más Q, que es la carga encerrada, sobre epsilon sub cero. Y aquí les recuerdo que el valor de epsilon sub cero, pues para las unidades que se utilizan para estos ejercicios, epsilon sub cero tiene un valor de 8,854 por 10 elevado a la menos 2. Y las unidades son Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro al cuadrado. Las vamos a poner Coulomb al cuadrado sobre, lo voy a poner entre paréntesis, bueno, sí, Newton por metro al cuadrado. Recordamos que las unidades no van en cursiva. Y este es el valor que si les dieran la carga, pues dividido este valor, encontrarían el flujo eléctrico. Entonces, para A es más Q sobre epsilon sub cero. Para B, recordando que es positiva, entonces es menos Q sobre epsilon sub cero. Para C, a diferencia de este ejercicio en donde la suma daba cero, la suma de las cargas, la suma, la carga neta, la carga encerrada, como ahora las dos son positivas, entonces más Q da más 2Q, entonces aquí se intensifica el flujo porque las líneas de campo se verían afectadas y serían más intensas saliendo. Entonces, más 2Q sobre epsilon cero, ese sería para C, y para D vemos que a pesar de que se cambiaron los signos acá o se pueden agregar cargas, el flujo no se ve afectado si no encierra carga. Como no encierro carga D, el flujo ahí sigue siendo cero, porque lo mismo que entra es lo mismo que sale. Bien, la siguiente pregunta dice, en la figura que les sigo mostrando, suponga que se coloca una tercera carga puntual fuera de la superficie gaussiana de color púrpura. ¿Afectaría esto el flujo eléctrico a través de cualquiera de las superficies A, B, C o D en la figura? ¿Por qué? Si yo coloco una carga, es como lo mismo que está pasando con D, con las cargas A y B, o las cargas más Q y menos Q o más Q y más Q. Las cargas afuera de una superficie gaussiana no afectan. ¿Por qué? Porque el flujo depende de la carga encerrada. Si esas cargas que están afuera no están encerradas, no va a afectar el flujo de la superficie gaussiana de otras superficies alrededor. Bien, teniendo lo conceptual claro, de esta manera el papel conceptual, vamos a revisar este ejercicio de cálculo del flujo eléctrico. Dice, una delgada hoja de papel tiene un área de 0,250 metros cuadrados y está orientada de tal modo que la normal a la hoja forma un ángulo de 60 grados con un campo eléctrico uniforme de magnitud de 14 newtons sobre coulomb. Calcule la magnitud del flujo eléctrico a través de la hoja. Fácil. Recordamos que el flujo es igual a campo por el área, pero si no son, van en la misma dirección, no son paralelos, por el coseno del ángulo se puede definir. La magnitud del campo eléctrico nos la dan, el área y el ángulo que están formando el vector del campo con la normal del área de la hoja. Tenemos un flujo, recordando las unidades correctas del flujo que son newton por metro cuadrado sobre coulomb. B. La respuesta del inciso A depende de la forma de la hoja. ¿Por qué?
Respuesta, no depende de la forma de la hoja. Entonces, desde que sepamos por ahora el área en este ejercicio, esta hoja de papel puede tener sección circular, cuadrada, rectangular, triangular o sin forma, forma de estrella, lo que sea. Eh, entonces, este cálculo no se va a venir afectado por la forma de la hoja. Se va a venir afectado si cambiamos la magnitud del campo o el área de la misma hoja, sin importar la forma, o el ángulo en el que lo colocamos a medir. C. ¿Para qué ángulo phi entre la normal a la hoja y el campo eléctrico la magnitud del flujo a través de la hoja es máxima? Entonces tenemos un máximo flujo, como les había dicho, cuando son paralelos. Y mínima, es decir, un flujo cero, igual a cero, cuando tenemos ángulos perpendiculares. Es un repaso. Este siguiente ejercicio quisiera que lo hicieran, ¿ven? Entonces lo van a hacer en estos momentos y será pedido posteriormente la respuesta aleatoriamente a ver a quién. Aquí no les voy a dar la respuesta, simplemente es para que lo copien, es el ejercicio 22.2 para recordar flujo y de esta manera empezar a practicar para nuestros temas evaluativos, quizzes y parciales. Entonces el ejercicio dice una lámina plana tiene forma rectangular con lados de longitud 0,400 metros y 0,600 metros. La lámina está inmersa en un campo eléctrico uniforme de magnitud de 75 newtons sobre culón dirigido a 20 grados con respecto al plano de la lámina, como se muestra en la figura. Encuentre la magnitud del flujo eléctrico a través de la lámina. Entonces tómense el tiempo de hacerlo y será pedido después aleatoriamente a alguien para que exponga. Resumen de lo que hemos hecho hasta el momento. Ley de Gauss, una poderosa ley que me hace relacionar una ley que ya había visto, la ley de Coulomb, y que se encuentra de manera mucho más sencilla, una matemática mucho más sencilla de la que habíamos visto. Y Gauss demuestra que independiente de la forma, la integral, ¿sí? Si es una esfera, una caja o una forma cualquiera, el flujo siempre va a ser proporcional a la carga encerrada sobre epsilon sub cero. Voy a leer acá. La ley de Gauss establece que el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada, que se escribe como la integral de superficie de la componente del campo eléctrico, que es normal a la superficie, es igual a una constante por la carga total Q encerrada por la superficie. La ley de Gauss es un equivalente lógico a la ley de Coulomb, pero su uso simplifica mucho los problemas con un alto grado de simetría, que era lo que acabamos de hacer acá. Si ven cómo los problemas ya no tengo que sacar seno, coseno ni nada de eso, sino la simetría me ayuda a que la ley de Gauss, en un paso, hagamos el ejercicio. Cuando se coloca carga en exceso en un conductor en reposo, esta permanece en toda la superficie. Y el campo eléctrico es cero en todos los puntos del material del conductor. Eso ya lo habíamos visto. El libro tiene algo muy interesante que quisiera que ustedes también lo tuvieran, lo imprimen, lo guardan o lo tienen a la mano, y es un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora desde que empezamos a ver el campo eléctrico. Y es cómo calcular la magnitud del campo eléctrico depende de la distribución de carga, si es continua o discreta. Por ejemplo, para una carga puntual, entonces tenemos la magnitud del campo que ya conocemos. ¿Qué pasa cuando una carga está en una esfera conductora de radio R? Entonces ya sabemos lo que pasa afuera, o sea, en el exterior, cómo calcularlo, lo hicimos por la ley de Gauss, en el interior y también además sabemos qué pasa en la superficie, cómo calcularlo en la superficie. Tenemos para un alambre infinito también, miren, para un cilindro, que es lo mismo, ¿sí? Cilindro infinito, cuando es una esfera aislante, cargada en todo su volumen, qué pasa, eh, qué pasa en el exterior, en el interior, y también sabemos lo que pasa en la superficie. Para una placa y para dos placas cargadas. Y en este resumen, ustedes pueden hacer los ejercicios haciendo uso de este cuadro. Para continuar, vamos a revisar. El objetivo de esta parte es que
ustedes calculen antes de ver la respuesta en el video. Entonces tenemos acá varias superficies llamadas S1, S2, S3, S4 y S5, varias superficies gaussianas. Miren que no importa la forma, eso ya lo acabamos de descubrir con la ley de Gauss. Y lo que encontramos es que tenemos unas cargas ahí y quiero revisar qué es lo que pasa. Antes de eso, entonces quiero devolverme a cómo empecé la clase, ¿no? Entonces, la clase yo la empecé así: flujo eléctrico a través de una esfera. No sé si lo recuerden. Dice una carga puntual positiva, Q, y entonces acá se inventaron una superficie gaussiana de 0,20 metros, pero si es cierto todo lo que he dicho, el flujo debe ser independiente de la esfera donde quiero medir. Entonces yo tendría que hacer, en vez de todos estos cálculos, un solo cálculo para encontrar el flujo. Y el cálculo pues es la carga, 3 microcoulomb, entonces lo vamos a hacer: 3 por 10 a la menos 6, que lo hacen en la calculadora, dividido epsilon 0. Y epsilon, recordemos que tiene un valor de 8,854 por 10 a la menos 12. Al haciendo esa división, pues miren todo lo que se ahorraron, por eso es la genialidad de la ley de Gauss. Y encontramos en notación científica que también da esto: 3,39 por 10 a la 5. Revisen en su calculadora. Y eso es lo que vamos a hacer ahora: encontrar el flujo cuando ya me dan el valor de la carga. Vamos a volver acá. ¿Qué encontramos? Que para la superficie 1, pues como no encierra carga, no hay flujo. Carga encerrada 0 sobre epsilon 0 da 0. Entonces, con las unidades correctas, recordemos que son newtons por metro cuadrado sobre coulomb. Pero ahora tenemos otra superficie, y esta superficie gaussiana, pueden que no importa la forma, encerró a dos cargas positivas y una negativa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuánto va el flujo acá? Para resolver esto, sumamos 5 microcoulomb más 9 microcoulomb menos 7 microcoulomb, dando un total de más 7 microcoulomb. O sea, el flujo va a ser saliente, porque es como si encerrara una positiva. Carga neta da 7 microcoulomb. Dividido epsilon 0 da 7,9 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado sobre coulomb. Para la superficie 3, entonces uno consideraría, al ver así, rápidamente que suma 9 más 1 menos 10, flujo 0. Pero resulta que es que esta carga no fue encerrada en su totalidad. Entonces, como estas son cargas puntuales, yo no puedo considerar un punto, la mitad de un punto o una fracción de un punto. O es un punto o no es un punto. Lo mismo pasa con las cargas puntuales: o yo la encierro toda o no la encierro. Entonces, esta no hace parte de esta región, por lo tanto, no la vamos a considerar, porque debe estar totalmente cerrada. Entonces, dice 9 microcoulomb más 1 microcoulomb da 10 microcoulomb. Dividido en epsilon 0 da un resultado de 1,13 por 10 a la 6 newton por metro cuadrado sobre coulomb. ¿No? Bien, en la 4, la superficie 4, tenemos más 8 menos 7 da 1 microcoulomb, entonces pues se reduce 10 veces la- el flujo de antes. Y para el último pues hacemos todo el cálculo completo, de- el cálculo completo, entonces sumamos todas las positivas, le restamos las negativas, dividimos entre epsilon sub 0 y comprueben que sí da este valor del flujo total. Este sería el flujo total para todo el sistema si se encierra todo. Analogía. Esto es lo mismo que sucede cuando analizamos los átomos. Si nosotros miramos un átomo como un todo, como si estuviéramos encerrando a todo un átomo en una superficie gaussiana, vamos a encontrar que el flujo es cero. ¿Por qué? Ahora nos vamos a adentrar y es como si encerráramos ahora un electrón o un grupo de electrones. Entonces, el grupo de electrones va a tener un flujo negativo
Y en otra parte, por ejemplo en el núcleo los protones, entonces hacemos la superficie solo para los protones, flujo positivo, ¿sí? Porque hay protones y neutrones en el núcleo, y en conjunto las cargas positivas, protones, con los electrones, la carga neta es cero, por lo tanto un átomo es neutro. Eso es lo mismo que se hace acá. Listo. Con este ejercicio, eh, entonces lo van a hacer, lo van a preparar. Yo les doy un tiempo y ustedes, porfa, coloquen la respuesta, comparen la respuesta si les da o no les da. Voy a leer el ejercicio, dice. Las tres esferas pequeñas que se muestran en la figura tienen cargas de 4 nanocoulomb, menos 7,8 nanocoulomb y 2,40 nanocoulomb. Calcula el flujo eléctrico a través de cada una de las superficies cerradas que se ilustran. S1, S2, S3, S4, S5. Y acá dice, las respuestas para los incisos A y E, perdón, A a E, o sea, todos los anteriores, dependen de la manera en que está distribuida la carga en cada esfera pequeña. ¿Por qué? Entonces, eh, háganlo y la respuesta es, miren cómo está distribuido. Hacen de aposta la superficie gaussiana así sin simetría para señalar que no importa la superficie gaussiana desde cuando, siempre y cuando encierren o no encierren. ¿Listo? Entonces aquí están las respuestas. Espero que las comparen, que les haya dado lo mismo, que no hayan saltado el video sin haber hecho el cálculo. Y para ir terminando, entonces tenemos este ejercicio. ¿Ven? Es un ejemplo cual usamos lo que hemos visto anteriormente. Entonces lo voy a dejar ahí a modo de- como de ilustración y resumen de todo lo que hemos hecho. Porfa, lo leen y entienden lo que dice y pues será preguntado de una manera en clase. Les dice, se rocea una capa muy delgada y uniforme de pintura con carga sobre la superficie de una esfera de plástico y cuyo diámetro es de 12 centímetros para dar una carga de menos 15 microcoulomb. Encuentra el campo eléctrico apenas dentro de la capa, ¿sí? Apenas dentro de la capa, inmediatamente afuera de la capa, de la pintura, ¿sí? Y afuera de la superficie. Entonces, como la, como esto es un aislante, el plástico, entonces en el interior nos está diciendo que solo cargó la superficie, pero no es porque sea un conductor, sino porque solo cargaron ahí. De manera que como adentro no hay carga, el campo eléctrico adentro es cero. Inmediatamente afuera de la capa de la pintura es exactamente, o sea, podemos calcularlo como en la capa, ¿sí? En la capa, entonces, con el radio exacto. Y afuera de la pintura, entonces, tengo que considerar lo siguiente, y es que 5 centímetros afuera de la superficie de la pintura, el radio no son 5 centímetros, o sea, no es 0,05. Tengo que sumarle el radio de la esfera. Entonces, porque el punto cero es exactamente en el centro de la esfera, más 5 que mide el radio, más 6 que mide el radio, perdón, más 6 que mide donde quiero medir el campo eléctrico. En resumen, la solución de este ejercicio está acá, recordando esto que se había hecho. De esta manera terminamos. Los invito a que hagan más ejercicios. Los ejercicios de la ley de Gauss están propuestos en el libro, en el parcelador, hay ejercicios propuestos y muchos éxitos en su quiz y evaluaciones próximas. Espero que les haya gustado la ley de Gauss y hayan entendido la genialidad, la utilidad de la ley de Gauss con respecto a lo que habíamos hecho antes. La ley de Gauss la volveremos a ver en un tema más adelante cuando estemos estudiando los temas del magnetismo. ¿Qué tiene que ver el magnetismo con la electricidad? Eso lo van a descubrir. Muchas gracias, feliz día, que estén bien.